Y bien, antes de entrar de lleno al tema de validación y de cálculo de tamaño de muestra, vamos a ver rápidamente algunas sintaxis que quedaron pendientes en R. Son sintaxis bastante sencillas. Y la primera se trata de cómo abrir archivos de Jamovi desde R. Entonces vamos a ver por acá. La clase 7a, abrir un archivo de Jamovi en R. Bien, para ello deben de instalar un paquete adicional. Y lo que hay que tomar en cuenta es que ese archivo de Jamovi que ustedes vayan a abrir no debe de tener resultados, así como este que aparece por acá. Solo debe ser la base de datos, sin ningún manejo de resultados. Puesto que de lo contrario van a haber problemas para abrir ese archivo. Entonces aquí el ejemplo que tenemos tiene que ver con un archivo que no tiene ningún resultado. ¿Sabe? El paquete se llama GMB Read Write. ¿Sí? Ya lo tengo instalado. Y únicamente se utiliza la función read-omb. Se escribe entre comillas el nombre del archivo, ¿sí? Con su extensión omv. Aquí se está asignando a un objeto llamado UNICEF. Pues yo puedo ver que de hecho el archivo ya está abierto. Y esa es la primera sintaxis, abrir un archivo de Jamovi desde R. También podríamos escribir una base de datos desde R para que pueda ser abierta en Jamovi. Y continuando con los paquetes de tidyverse que nos pueden servir para todo esto de los modelos de regresión, vamos a ver aquí diferentes paquetes. Lo primero, trabajaremos con la base de datos de regresión lineal múltiple de la predicción de la grasa corporal. Ahí está. Voy a abrir aquí todos mis paquetes. Como ustedes se darán cuenta, ya pueden pensar de qué se tratan estos paquetes. Por ejemplo, tidyverse, que tiene desde las gráficas de ggplot hasta el manejo con dplyr de los data frames, entre muchas otras funciones. Metrics, que nos permite calcular estadísticos de bondad de ajuste para los modelos. El mtest, que también nos hace también diferentes pruebas de hipótesis para los modelos. CAR, que tiene funciones generales para exploración de datos y también tiene datos para modelos. ModernDive, que nos permite visualizar la información de un modelo desde el entorno de tidyverse. Groom, que ya tiene otras funciones más complejas dirigidas al modelado y cualquier tipo de modelo. SGplot, que permite hacer un cuadro de coeficientes de una forma publicable. GJL, que ya saben ustedes que también sirve para exploración. Dentro de eso aparecen matrices de correlación y el comando y el paquete scales para hacer estandarización o centrado de las variables. Bien, voy a crear aquí el objeto llamado M3, que tiene las variables predictoras porcentaje de grasa, bioimpedancia, sexo, edad. Voy a hacer un filtrado quitando aquellos valores atípicos que están fuera del rango de -3 a +3. Y voy a crear un nuevo modelo. El modelo primero me sirvió solo para crear esos residuales. Y con esos residuales que estaban muy grandes, pues hice un filtrado de esta base de datos para crear ya el modelo con el que voy a trabajar, que es el modelo M3A. En la paquetería ModernDime voy a utilizar los comandos get regression table. Ya hemos visto muchas veces este tipo de salidas, pero este tiene adicionalmente los intervalos de confianza. Get regression summaries nos presenta los estadísticos de bondad del ajuste. Con Broom
Podemos trabajar con la función tidy, que ya la vimos hoy también en otro archivo. Y nos aparecen acá entonces un cuadro de los coeficientes con sus tamaños del efecto. Glance también, ya lo vimos hoy, la bondad del ajuste. Y este que nos presenta los predictores, los valores predichos, los residuales, los valores hat, los valores sigma. Esto es de Brum. SGplot, con el comando tab model y el modelo que hemos creado, en el viewer nos aparece una tabla de coeficientes. Esta ya la podríamos publicar, ¿verdad? En un artículo de revista. Es así como el formato que debería tener una de estas tablas, mostrándonos adicionalmente el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. También se pueden comparar modelos. Aquí tengo el modelo 3A y el modelo 3 en una misma tabla, con sus diferentes R cuadrado ajustados. Pero aquí nos dice entonces cuáles son los valores. Recordemos que uno de los modelos tenía ciertos valores atípicos bastante grandes y el otro ya no los tiene. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? GJLI con una función que no hemos trabajado, que es los coeficientes. Es un gráfico. Ustedes pueden ubicar acá los coeficientes con sus intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza pasa por acá, es un intervalo de confianza para estas pendientes. Si pasa este valor de 0, es que no es un predictor estadísticamente significativo. Es otro gráfico interesante con el que no hemos trabajado. Podemos tener una gran cantidad de variables y ahí vamos ubicando cuáles son significativas. Pero recuerden, ¿cómo se interpreta esto? Este gráfico lo van a interpretar de la siguiente manera. El 0 es un valor de referencia que corresponde a una pendiente poblacional igual a 0, que ya sabemos que nos está diciendo que es, si pasa por 0 un intervalo de confianza de alguno de los predictores que estamos evaluando, concluimos que ese predictor no es estadísticamente significativo porque podría incluir al 0. Se muestra el valor de el coeficiente y su intervalo de confianza. Adicionalmente muestra cómo es el efecto, si el efecto es directo o es indirecto. Aquí tenemos un efecto indirecto para sexo y estos son efectos directos para estas otras variables. Porcentaje de grasa según bioimpedancia y de edad. Eso quiere decir que la variable que estamos prediciendo aumenta en promedio cuando los valores de porcentaje de grasa de bioimpedancia o la edad van a aumentar. Este gráfico lo van a encontrar también en otras ocasiones como un forest plot en los metaanálisis. Se utiliza bastante en bioestadística, pero puede utilizarse cuando queremos presentar el efecto que tienen diferentes variables sobre la variable de respuesta. En estudios de casos y controles, por ejemplo, podría utilizar ese donde se identifican los factores que se relacionan con la respuesta. Los coeficientes estandarizados. Ya sabemos utilizar el comando scale para la variable cualquiera, como centrado verdadero y escalado verdadero. Esto nos hace entonces una estandarización Z. Aquí estoy pidiendo la estandarización para todas las variables del modelo. Eso quiere decir que ahora yo puedo comparar únicamente mis coeficientes y sé que el que tiene un coeficiente más grande es el predictor más importante, en este caso grasa según bioimpedancia. Otras alternativas para estar graficando esto que aparece por acá. Y puedo cambiar colores, el tipo de viñetas, etc. Esto entonces con el paquete Brum. En el caso de las publicaciones, cuando ustedes realizan publicaciones, deben de optimizar su espacio, de manera que esta puede ser una buena opción. El trabajar con estos gráficos de resumen que nos muestran diferentes opciones, ¿verdad? Para estudiar
varias variables a la vez. Aquí nos presentan todos los predictores que trabajamos y nos marcó en rojo la gráfica o el nivel de referencia. ¿Qué más? El cuarteto de Anscombe. Bueno, esto es más bien una reflexión acerca de lo que puede ocurrir al no hacer exploración previa de de las relaciones que existen entre nuestras variables. Siempre debemos de hacer esa exploración previa. Y para ello voy a abrir Tidyverse y la paquetería Datasets, donde está este data frame que se llama el cuarteto de Anscombe, que tiene 4 casos en los que se están relacionando las variables X y Y, pero las formas funcionales van a variar entre estas variables. Entonces voy a preparar los datos para su análisis. La forma en la que aparecen estos datos requiere que haga un cambio de columnas, así como aparecen aquí los datos. Yo debería tener pues una sola X, una sola y hacer diferentes subconjuntos identificados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo X1, X2, X3, sé que para los primeros 6 casos de X tengo el caso número 1. Lo mismo para los primeros casos de Y. Para los siguientes casos de X2 tengo el caso número 2. Y eso es lo que estoy haciendo en esta sintaxis. Ahora pues ya tengo la sintaxis de esta manera. Las X en una columna, las Y en una columna y la identificación por los casos. Cuando ustedes están haciendo modelos de medidas repetidas, en algún momento los deberán de hacer, ¿verdad? Hay que cambiar esas dimensiones que tenemos por acá. Eso ocurre de forma general. Bueno, y ahí están nuestras variables. Vamos a graficar acá todos los casos. El primer caso. Bueno, aquí ya están todos los casos. Entonces, vean, si hago más grande esto, y hago un zoom, yo puedo ver que las formas de esas relaciones son muy diferentes. Aquí posiblemente tengo una relación lineal. Estas otras son relaciones no lineales y esto no sé qué es, ¿no? Entonces vean, diferentes casos. Debemos de hacer entonces siempre exploraciones. Aquí está la variable y y las x aparecen por acá. Entonces ya que tengo acá estos modelos, empiezo a agregar, por ejemplo, voy a hacer una visualización diferente con facets. Entonces vean, esta una posible regresión de tipo cuadrática, esta una regresión lineal, aunque hay un valor aquí que posiblemente tiene un leverage alto y es un valor atípico, o sea, es un valor influyente seguramente, que si no estuviera, estaríamos describiendo aquí una relación lineal. Esto que tal vez sea una relación polinómica y esto que pues, es algo completamente diferente a todo lo que hemos visto. Aquí ya se agregan los modelos que más se adaptan a estos datos, ¿no? Este casi es un modelo lineal, el caso número 3. Este va a ser una regresión polinomial, este una regresión cuadrática seguramente y esto no tiene ningún modelo que lo explique. Aquí están las regresiones lineales. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que aparece por acá no explica gran cantidad de los casos. Esto todavía podría explicarse a través de una regresión lineal. Esto también, pero como les había comentado, tenemos un valor atípico. Y esto que aparece acá es un vicio realmente. Por tener un solo valor acá, estamos forzando todo esto a una relación lineal inexistente. Aquí está lo mismo en facetas.
y se están agregando modelos polinomiales de orden 2 y de orden 3. Bueno, aquí ya no los pudo crear, pero hay diferentes modelos, ¿no? Entonces, esta va a ser la primera parte que corresponde a el cuarteto de Anscombe. Esto podemos hablar en otra ocasión. Sin embargo, lo que queda de esta sintaxis es que se va a requerir siempre de una estadística descriptiva, una descripción a través de gráficas y posiblemente de estadísticos. Y bueno, me dan un minuto, solo voy a cargar por acá.